hacía, cuál era la finalidad, el objetivo, el propósito de hacerlo. Era algo propio de mi ser humano. Lo hacía como cuando decido preparar un buen plato o bordar un mantel, caminar a solas por la ciudad, observar el viento que se filtra entre las hojas de un árbol. Era algo que hacía sin que nadie me hubiese dicho de hacerlo y no le contaba a nadie que lo hacía. Nadie me preguntaba. Era un ejercicio secreto, sin más propósito que él mismo, una suerte de meditación. Es por esto que no he dejado de hacerlo nunca, sin sin deseos de publicar y obtener reconocimiento o riqueza por ello. Esta meditación solitaria desde niña me llevó a estudiar historia, filosofía y luego literatura. Todo ese estudio fue un viaje de penitencia por el mundo patriarcal. Nunca estuve a gusto, nunca entendí plenamente el mensaje que esos saberes, que ahora sé patriarcales, traían para mí. Ahora sé que no traían mensajes, sino doctrinas, y que yo era incapaz de asimilarlas, de hacerlas mías, de apropiármelas. Cada conocimiento nuevo era la evidencia de un vacío, de una ausencia. Cuando Heidegger hablaba de ser ontológico y lo definía, yo me preguntaba, ¿y yo qué hago con ese ser ontológico que no soy o que sí soy, pero él no lo reconoce, no lo nombra? Luego supe que no lo enunciaba porque no podía, porque él estaba en lo suyo y no podía estar en mí ni en las mujeres. Es en ese momento que llega el pensamiento filosófico feminista a salvarme del naufragio y me hago feminista y me vinculo al movimiento, a la militancia con tan mala suerte o tal vez buena que me doy cuenta que allí no se llena ningún vacío, o al menos para mí. Es entonces cuando encuentro la literatura, poesía y prosa, escrita por las mujeres, y me pongo a leerla, a estudiarlo. Hago un máster y hago una tesis sobre la evolución de la escritura de Alba Lucía Ángel en 3 de sus muchas novelas: Girasoles en invierno, 2 veces Alicia y Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. 3 títulos apenas, pero la alegoría se revela, llena el vacío que nada antes llenó. Es una presencia escondida, una presencia que se esconde en los dobleces del lenguaje aprendido para poder pasar, para fijar el mensaje. Es por esto que no toda persona la puede leer, porque para leerla hay que tener la herencia antigua de la madre, que a veces está, aunque no lo sepamos. Es esa herencia, esa genealogía que me hacía falta y quería recuperar. Alba Lucía Ángel es una escritora de la mitad del siglo XX, pero su escritura habla de algo que no está, que no ha estado, aunque sí ha estado. Un girasol en invierno no está, pero en ella sí está. Alicia es la que escribe, pero es la que es escrita también. La pájara es la que vio todo y nadie supo que lo había visto, porque era tan solo una pájara. De pronto entendiendo, sin entender, además, porque el instrumento metodológico no ayuda, las herramientas teóricas, los métodos críticos no ayudan a descifrar el mensaje, me puse en la tarea de estudiar, es decir, de leer y dejar que la escritura me hablara, me dijera cosas, me revelara algo, y en ello estoy hasta hoy. No ha sido fácil, no ha sido abundante, pero al menos ahora parece tomar una armonía en mi conciencia que puedo compartir. Claro que ha habido escritores que también revelan el secreto de la madre, además de un secreto que, además, un secreto que es hermoso y amoroso,
como Antonio Machado en su viaje por Castilla, como Platero y yo, hay otros que nos revelan la tragedia, como Lazarillo de Tormes, incluso en María de Jorge Isaac o en El Atravesado de Andrés Caicedo. Pero en todos estos falta lo que luego encontré en las escritoras, en las poetas. Hoy nada más, al escuchar a Nieves Muriel García, lo veía claramente cuando declamaba el poema Cancioncilla de la maestra Herbera. Ese video está en YouTube y les recomiendo que lo vean. Es un video de boda, se los puedo compartir, donde esta poeta declama y recita de una manera maravillosa. Bien, es como una magia de decir algo sin decirlo. No se entiende en primer plano. Además, solo lo escucha quien conoce las claves. Algunas las saben bien, otras tenemos que aprenderlas o reaprenderlas porque las habíamos olvidado. Las niñas y los niños las saben, las abuelas también, sobre todo aquellas que no han ido a la universidad, las que guardan la lengua de la madre o como lo ha llamado el patriarcado, la tradición oral, la literatura popular y la mística, sin duda. Es entonces cuando me vuelco a los siglos pasados y empiezo a buscar y a leer, a tratar de entender, a no juzgar la escritura de quienes escriben, de quienes escribían en cautiverio, como muchas poetas de los siglos pasados. Recuerdo a dos colegas que al detenerme en una poeta que consideraba mala, yo no estuve de acuerdo con ellas. Para mí no era ni buena ni mala, era tan solo. Pero en su poema podía haber una presencia oculta que en ese momento no me atrevía a nombrar, porque no sabía cómo. Una mujer que escribe un poema o un cuento o una novela, sobre todo en los siglos anteriores al 20, lo hace con la fuerza de esa madre antigua que la habita, que no la ha abandonado y por eso escribe y hay que tratar de encontrarla. Pues puede que no esté, puede que no surja, pero hay que buscarla. Me parece que al igual que en los escritores y los poetas, las mujeres escriben literatura, van en pos de la inmortalidad, de no permitir que el tiempo haga desaparecer la memoria de sí mismos, de sí mismas, que es también la memoria antigua. Creo que la escritura literaria es un viaje heroico en pos de la inmortalidad. No se trata solo de un deseo ególatra, tal vez en muchos casos, pero de lo que se trata es de la inmortalidad de un espíritu, de una conciencia que actúa en el mundo, que actúa en nosotras. Muchas otras mujeres han escrito por necesidad, para reclamar sus derechos, para defender alguna causa, incluso para ir en contra de otra. Todos esos escritos, literarios o no, guardan la memoria de una espiritualidad. Yo la llamo así, pero no tiene una connotación religiosa en el sentido en que utilizan las religiones monoteístas, las instituciones religiosas, sino más vale en el sentido ilustrado, como la evidencia de la razón humana que defendió Cristina de Pizán y que es irreductible. Ahora bien, mi trabajo de investigación no ha sido fácil, porque no soy una investigadora oficial, que tenga todo el tiempo del mundo para hacerlo y que cuente con los recursos que le permitan producir y publicar. La recuperación, la lectura y el análisis de las obras ha sido un proceso lento, pausado, porque lo combino con mi labor docente y eso me ha permitido, al estudiar a las autoras, difundirlas también, leerlas con mis estudiantes. Solo hace poco estoy ofreciendo un curso sobre escritoras en Cali para nivel de pregrado y como materia lectiva. Es decir, que van desde ingenieros, contadores, abogados, hasta literatos a ese curso. En un primer momento trabajé solo escritoras hispanoamericanas, pero este semestre incluye autoras francesas, británicas y estadounidenses del siglo XIX.
podría decir que mi trabajo ha sido una investigación en el aula, no una investigación académica donde yo haya escrito una serie de artículos para presentar mis hallazgos. Digamos que esos hallazgos están consignados en mis programas de curso, que cada semestre van adquiriendo una forma más ajustada. Es como si ellos mismos se fueran encontrando. Yo solo escucho y cambio. En este orden, considero que la escritura femenina es la evidencia, una entre varias, de la irreductibilidad del espíritu humano de las mujeres y es, por lo tanto, un ejercicio de resistencia ante la insistente negación de su dignidad humana. Cada mujer que escribió, que tomó la pluma, estaba haciendo un ejercicio espiritual para romper el silencio al que estaba sometida. Además, lo hizo muchas veces sin conocer bien el instrumento lingüístico. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres de la Comuna de París, en los albores de la Revolución Francesa, quienes escribieron sus cartas de quejas y peticiones con faltas ortográficas y sintácticas, y muchas veces anónimas. Pero en ellas es innegable la presencia de su humanidad, de su racionalidad, así no esté escrita de acuerdo a unas normas o a unos estilos que no conocían bien. En el desarrollo del curso, que lleva por nombre La tropa de Sor Juana, como pequeño reconocimiento a la grandeza y a la sabiduría de esta mujer, he encontrado 3 momentos de la evolución de la literatura que es un ejercicio político de resistencia a la misoginia patriarcal, así lo llamo yo, ¿no? El primero, que ha tomado el nombre de Rompiendo el Silencio, se ocupa de las escritoras que escriben y publican a partir del siglo XVII, perdón, en Europa y en América. En él hemos leído a María de Sayas, Juana Inés de la Cruz, George Sand, Jane Austen. En todas ellas hemos analizado la voz narrativa, el mundo que representan y sus intenciones didácticas, que en las 3 tienen un evidente carácter feminista. Puesto que cuestionan la situación de las mujeres y las advierten sobre los peligros de las relaciones amorosas con los hombres, denuncian la cultura patriarcal y en algunos casos se burlan con agudeza de ellas, como María de Sayas, ¿no? Es muy divertido leerla. Todas estas escritoras tienen una pluma fina, elaborada, y no hay en ellas una razón válida para su silenciamiento histórico. Cabe agregar que la primera obra que publica George Sand y que lleva por nombre Indiana fue publicada en 1830 y al leerla es innegable que inspiró a Gustave Flaubert en su Madame Bovary, que publicó en 1953, más de 20 años después. Esto ya ha sido reconocido por la crítica actual en Francia, ¿no? Esta influencia. Con la diferencia que en Sand el personaje no se suicida, aunque lo piensa, pero Indiana tiene un final abierto que podría ser leído como la intención de la autora de ofrecer una posibilidad de vida en libertad, como lo fue la suya. George Sand fue una escritora libre y vivió de su escritura. El segundo momento lo he llamado la explosión del canon. Y en él estudiamos autoras del siglo XIX, como Soledad Acosta de Samper, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Luisa May Alcott. Son autoras que de alguna manera han quedado registradas en la memoria de la literatura y de ellas se ocupan los estudios literarios a lo largo del siglo XX. Ellas rompieron el canon patriarcal por su grandeza, pero también porque tuvieron lectoras. En este punto es importante ver las diferencias entre las culturas latinas y las anglosajonas, pues sus ejercicios de resistencia se expresan de manera distinta.
En estas obras es evidente la tensión, digo, en las obras de las inglesas, ¿no? Entre una voz narrativa que se debate entre lo que quiere decir y lo que debe decir, entre lo que puede crear y lo que reprime. En este sentido, es interesante leer los estudios hechos por las investigadoras norteamericanas sobre las escritoras del siglo XIX. Me refiero en particular a la loca del desván, la escritora y la imaginación literaria del siglo XIX, de Sandra Gilbert y Susan Gubar, y que ha generado una serie de debates al respecto. Ellas analizan, por ejemplo, Jane Eyre, que es Jane Eyre de las hermanas Bronte, no me acuerdo ahorita bien de quién es, pero todas conocemos esta obra, espero, donde Jane es una institutriz que llega a una casa y a cuidar una niñita que es huérfana, supuestamente, y se enamora del padre y bueno, se van a casar y todo, pero en el castillo donde viven hay una loca que está en el desván. Y la loca se da cuenta que el hombre va a rehacer su vida y un día quema la casa, ¿no? Y casi lo mata a él y a todo el mundo. Y Jane se va huyendo de esa traición amorosa y todo, pero al final vuelve porque la loca cuando quema la casa se quema ella también, se muere, entonces ya están libres para casarse. A esta obra se le ha criticado mucho y a su autora porque no es capaz de, o sea, la mujer irreverente es la loca que está escondida en el diván, no es capaz de darle otra, um, otra identidad o otra posibilidad, ¿no? Y se tiene que morir para que la otra sea feliz, la que sí es buena, la que sí es, bueno, la que es. Entonces a estas escritoras se les ha criticado mucho no poder presentar mujeres libres del patriarcado. Y para mí también es muy claro que hay cosas que en una escritura que está cautiva en un sistema de moral y político, es difícil pensar la libertad, ¿no? Entonces, no estaría no la juzgaría tan mal porque no fue capaz. Antes, eso fue lo que fue capaz de hacer, diría yo, ¿no? También el ensayo sobre la crítica feminista en el desierto de Lenny Showalter, que aporta elementos de análisis muy importantes y que libera a la crítica literaria feminista de los métodos de análisis patriarcal. Ella afirma que hay una presencia clara de una cultura femenina en las obras y que hay una narradora mujer que debemos escuchar y tratar de entender qué dice y por qué lo dice, cómo lo dice. Es lo que hago en las clases con mis estudiantes. El tercer momento lo he llamado el despertar de la conciencia y en él estudiamos escritoras del siglo XX como Marvel Moreno, que ahorita está muy reconocida o un poco reconocida, pero que es extraordinaria, Ángeles Mastretta y Ana María Matute. En ellas se aprecia una conciencia feminista que cada una tramita de acuerdo a sus contextos culturales y políticos. Ellas ofrecen personajes tanto femeninos como masculinos en franca confrontación. Es muy claro allí ya la postura feminista de ellas en su narrativa y en la construcción de sus personajes, ¿no? Bueno, eso es para el siglo XX. El cuarto y último momento se acerca más a las escritoras del siglo XXI, que muestran una evolución en relación con la expresión de la subjetividad femenina. Yo lo llamo la voz de la recién nacida. Son escritoras que han nacido muy lejos de las luchas feministas del siglo XX y que expresan o representan tanto a nivel de la voz narrativa como del mundo, que recrean una distancia considerable y una expresión de la subjetividad femenina más libre. Digo una distancia considerable de esa toma de conciencia de las primeras, ¿no? De que vivían cautivas en el patriarcado, digámoslo así. Ellas ya tienen una expresión más
más libre, por lo tanto más subjetiva. En Valeria Luis, ¿cuáles leemos? Este semestre estamos leyendo Valeria Luiselli, Samantha Schweblin, Mónica Gil Restrepo, colombiana, Yolanda Arroyo Pizarro, de Puerto Rico. Estas escritoras, nacidas a finales del siglo pasado, publican en el 21. Gozan del reconocimiento mediático, han ganado premios, escriben, publican, dan conferencias alrededor del mundo. Han, de alguna manera, roto el cautiverio. Ahora bien, para volver a las escritoras del siglo XIX en Colombia, me parece importante destacar algunos elementos. En primer lugar, los ecos del movimiento de la Ilustración europea tuvieron sus efectos en el campo cultural en Colombia, en el siglo XIX, ¿no? Pronto las élites criollas empezaron a generar espacios de encuentro, tertulia y escritura. Digamos que para el siglo XIX esos son como los elementos que yo sintetizo para compartir con ustedes. El siglo XIX en este país estuvo marcado por un brutal enfrentamiento político, por la definición del proyecto de nación. Digamos que esa idea del proyecto de nación en Colombia en el siglo XIX se luchó a muerte, ¿no? Y las mujeres que escribieron en ese sentido. Las luchas entre conservadores y liberales, no hablo de los partidos políticos, sino de las ideologías, no permitieron que en ese siglo se definiera el proyecto de nación. Ambos utilizaron la cultura y la educación en defensa de sus intereses, lo que no permitió el desarrollo del campo cultural hasta bien entrado el siglo XX. O sea, se dio un campo cultural muy en las élites, y de acuerdo al grupo político que estuviera en el gobierno, se avanzaba o se retrocedía en las ideas ilustradas, liberales, laicas, que luego al volver el próximo gobierno conservador se destruía todo y se volvía a empezar. Y en eso estuvimos todo el siglo XIX y parte del XX. En tercer lugar, 3 mujeres a finales del siglo XVIII figuran entre las precursoras de las actividades literarias y educativas en Colombia. Por una parte, la señora Manuela Sanz de Santa María, no es Manuelita, ¿eh? Manuela Sanz de Santa María es otra, quien hacia 1801 fundó y presidió la Tertulia del Buen Gusto, a imitación de las preciosas francesas, estoy segura de eso, en donde surgieron tanto nuevas ideas como sensibilidades, pues los espacios en donde se llevaban a cabo las reuniones rompieron con la división masculina y femenina. En las tertulias de esa época en Bogotá, habían tertulias para hombres y tertulias para mujeres. Esta mujer, Manuela Sanz de Santa María, los unió en un mismo espacio, lo que permitió que las mujeres pudieran entrar en los debates literarios y políticos de la época. Pues los espacios en donde se llevaban a cabo las reuniones habían roto la visión masculina y femenina, dando origen a un solo salón que permitía la convivencia entre ambos sexos. Sus integrantes eran promotores de las ideas ilustradas y de la independencia. Por su parte, Clemencia Caicedo, dama criolla, y María Petronila Cuellar, religiosa de la congregación benedictina, fundaron el primer colegio para mujeres en Santa Fe de Bogotá, el Colegio de la Enseñanza, al que ingresaron 20 jóvenes criollas que pagaban un estipendio por sus estudios y más de 100 jóvenes sin recursos. Existe un trabajo muy interesante sobre este periodo de la profesora María Imelda Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia. El trabajo se llama Las mujeres y la sociedad colonial de Santa Fe de Bogotá, 1750-1810. Estas fechas, el colegio lo fundaron en 1770, pero estas dos fechas que trabaja María Imelda
1750-1810, son el periodo en el cual, por primera vez en Santa Fe de Bogotá, las mujeres pueden acceder a la instrucción básica, o sea, a leer y a escribir, a sumar y a restar. Y estas dos mujeres, que eran criollas de la élite burguesas, una monja, la otra no, becan a niñas pobres, más de 100, ¿no? Y las ricas pagaban y las pobres no. Bien, en cuarto lugar, hacia 1810 ya había un grupo numeroso de mujeres alfabetizadas y un grupo de mujeres lectoras y escritoras que participaban en las tertulias literarias debido a su pertenencia a la élite criolla santafereña. Todas ellas estaban emparentadas con hombres de letras, periodistas y patriotas, ¿no? Fueron los gestores de la independencia. Quinto, las dos mujeres sobre quienes más se ha escrito, a quienes más se ha rescatado, son Soledad Acosta de Samper, sin duda, y Josefa Acevedo de Gómez. Sobre la primera se han hecho diversos y complejos estudios desde un enfoque de género por profesoras de la Universidad de los Andes. Sobre Josefa Acevedo y Gómez existen algunos estudios, pero realmente no conozco que desde la perspectiva de género se haya hecho un trabajo sobre esta escritora que es anterior a Soledad Acosta de Samper, ¿no? Es realmente la primera. Bien, en este periodo de 1810 a 1830, algunas mujeres, y esto es algo muy interesante que descubrí preparando esta charla de hoy, algunas mujeres, muchas de ellas egresadas del Colegio de la Enseñanza y familiares de los revolucionarios patriotas, escribieron diversos textos que no han sido estudiados aún y que figuran en archivos privados y públicos esperando su estudio. Así lo afirma el profesor Carlos Vidales de la Universidad de Estocolmo. Profesor Vidales fue un profesor colombiano exiliado, hijo de un gran poeta, Luis Vidales, un poeta colombiano, y él vivió en el exilio y fue profesor en esta universidad. Y él dice así, lo cito, es allí donde encontramos, hablando del siglo XIX, ¿no? Es allí donde encontramos las primeras piezas de una literatura femenina auténticamente nacional, pues con frecuencia las esposas, novias, hermanas, primas y sobrinas informaban en ellas a sus parientes masculinos sobre el estado político de su provincia o región, sobre el estado de ánimo de la población y sobre las medidas represivas tomadas por el régimen contra las nuevas ideas. Esa es una primera cita. Leo otra cita de este profesor. Se conservan también las peticiones jurídicas o representaciones hechas por las esposas o hermanas de los rebeldes presos, pidiendo el perdón para sus maridos o hermanos o solicitando una reducción de los castigos. Son con frecuencia documentos largos, escritos con mucho detalle y cuidado. Por ellos podemos constatar que esas mujeres pertenecían a un grupo social minoritario, constituido esencialmente por criollos, blancos descendientes de españoles nacidos en América, sin títulos de nobleza y pertenecientes al estado medio, es decir, al estrato social de los comerciantes, letrados, profesionales, secretarios y empleados de la burocracia colonial. Bien, desde finales del siglo XX y en lo que va del XXI, hay una gran actividad de búsqueda y recuperación de los escritos de mujeres de los siglos pasados. Me parece importante destacar los trabajos de Carmiña Navia Velasco, quien ha trabajado a fondo la escritura de las mujeres. Ella afirma en su artículo, que el artículo lleva por nombre de Dolores a Sayonara, una mirada a narradoras colombianas. Cito a Carmiña, revisando textos, manuales y críticas,
el crítico o la crítica se encuentra con que entre 1850 y 1950 aproximadamente se publicaron en Colombia no menos de 50 novelas escritas por mujeres. No obstante, resulta imposible para el lector o la lectora corrientes acceder a ellas. Conseguir ejemplares perdidos o leer en algunas bibliotecas exige tenacidad y coraje. Es claro que el canon masculino las excluyó, silenció y escondió, algunas no precisamente por falta de calidad, sino porque era necesario castigar a quienes se atrevieron a contravenir la interdicción que sobre ellas pesaba. Termino la cita de Carmiña. Tiene otra cita. Más adelante dice Carmiña Navia: el opuesto necesario a la metáfora de la paternidad literaria, como hemos señalado en nuestro análisis de dicho fenómeno, era la creencia en la esterilidad literaria femenina, una creencia que hizo que literatas como Anne Fitch consideraran con honda ansiedad la posibilidad de que ellas fueran ceros, impotentes eunucos. También existen trabajos de Ángela Inés Robledo, María Mercedes Jaramillo, entre otras, quienes han hecho un trabajo de recuperación, lectura y sistematización de las obras literarias de ese periodo. No hay aún un trabajo mayor sobre otro tipo de escritos como peticiones, correspondencia, artículos periodísticos. Estas escritoras del siglo XIX fueron también periodistas, escribían, tenían revistas para mujeres, escribían mucho, sacaban artículos, recomendaciones, consejos para las mujeres, y todo eso está por estudiar. La verdad es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Aunque reconozco que hay personas que lo han hecho, que han hecho alguna, por lo menos sistematizar, decir que ahí están. Pero como dice Carmiña, dedicarse a eso es complejo. Existen estudios en tesis y monografías, que es algo que yo rescato mucho en los estudios de mujer, ¿no? Que hay muchos estudiantes de pregrado e incluso de maestría que hacen investigaciones muy buenas y que no son tenidas en cuenta por la gran academia, ¿no? De grado que se quedan en los anaqueles de las universidades. Solo ahora y gracias a la digitalización de esos materiales se está teniendo acceso a estudios diversos y con enfoques más abiertos. Por otra parte, es importante reconocer el trabajo que se está realizando en torno a los escritos de las diversidades étnicas que tiene el país, como la cultura afro y la indígena. En este sentido, hay un trabajo avanzado por parte de los centros de estudios afro e indígena. Sobre el siglo XIX destaco el proyecto La Nación Olvidada, liderado por el profesor James Rodríguez, y que intenta dar cuenta de la narrativa femenina del siglo XIX en Colombia. En este ejercicio recopila el nombre de más de 100 narradoras, escritoras de novela que hasta el día de hoy no han sido leídas por múltiples razones, como lo afirma Carmiña Navia. Desde mi punto de vista, una revisión de estos textos, de estos escritos que reposan en archivos y bibliotecas, tendría que hacerse desde una perspectiva comparada que permita ver las influencias de la producción literaria en Europa y en otros países de Latinoamérica. Digo esto porque mi condición de bilingüe, francesa-española, y el hecho de haber estudiado literatura en Francia, me hace encontrar relaciones que yo siento que no han sido tenidas en cuenta en los investigadores del siglo XIX. Por ejemplo, doy un ejemplo entre muchos que hay. Jorge Sachs escribe María, que es una novela romántica lírica en un primer nivel, pero en un nivel otro, porque tiene muchos niveles de lectura, es una novela que intenta
ficcionar la nación colombiana, porque él hace una novela imitando una novela romántica francesa del siglo XIX, Paul y Virginie de Saint-Pierre, de Bernard de Saint-Pierre, un escritor poco conocido realmente, y lo imita, pero al imitarlo lo pervierte, que ese es un elemento, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, la perversión de los géneros literarios que se da en América, de los géneros románticos, y la mezcla, la fusión de géneros, porque aquí se trabaja romanticismo, realismo y modernismo mezclado al mismo tiempo. Hay una fusión que yo llamo perversión, y hay una imitación que al ponerla en otro suelo, ¿no? Da otra cosa muy distinta. Y la verdad es que leyendo María, con una mirada lírica, romántica, tiene una belleza impresionante que yo no veo tanto en las obras de Bernard de Saint-Pierre y de otros escritores románticos europeos muy cuadriculados de alguna manera, ¿no? Igual que yo pienso que estas escritoras, aunque nadie lo ha dicho, que escribieron estas novelas con nombres de mujer, estaban muy influenciadas por estas escritoras europeas ilustradas que también escribieron novelas sobre protagonistas francesas y cuyos títulos son de mujeres, ¿no? Bien. Me parece que todos los estudios realizados hasta ahora sobre los escritos de mujeres en Colombia, aunque han sido hechos con honestidad y profundidad, se encuentran dentro de los marcos de referencia tradicional, algunos más que otros, o desde la muy practicada perspectiva de género que se ha vuelto obligatoria cuando se trata de abordar los escritos de las mujeres. Lo que resulta un poco complejo por lo que dije antes, pues los aspectos de calidad estética, extrañamiento y asimilación, estoy haciendo referencia a Bloom, que tanto busca la crítica literaria, no permiten ver estos escritos como la expresión de un espíritu humano que a pesar de la prohibición se atreve a escribir y deja constancia de su existencia y del mundo que conoció y cómo lo interpretó, cómo lo vio. En este sentido, me acojo a lo que planteó Ellen Showalter en su famoso ensayo, leer los textos y dejar que nos hablen. Además, considero que los aportes del grupo de Duoda y su planteamiento de la diferencia sexual nos es indispensable para develar los misterios que guardan las obras escritas por las mujeres en el pasado, y no solo las obras, los escritos, como dicen ustedes, así como también romper el silencio sobre ellas, que sobre ellas se ha tejido, en particular las del siglo XIX, que representan un corpus vasto y diverso. Por otra parte, realizar una investigación que salga de las academias y las revistas especializadas para que circule en las aulas escolares, tanto en los manuales de literatura como en los libros de historia, para que el rol de las mujeres en la construcción del campo cultural ocupe el lugar que le corresponde y desde un enfoque que valorice la diferencia y la libertad que pueda haber en ellos. Es así como se desvirtúa el enfoque hegemónico patriarcal. Bien. Solo quería decir dos cosas para terminar, insistir sobre estudiar esto de la fusión de los géneros aprendidos desde Europa y la perversión de los estilos, ¿no? También insistir que para el siglo XIX, para mediados, apareció la imprenta en Colombia y se empezaron a imprimir libros y a vender y a distribuir. Y también hubo un fuerte, pues hablando en las cifras de la época, hubo un público lector y un público lector de mujeres bastante amplio. Eso era lo que tenía para hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a hacer la presentación de la bibliografía que se me ocurrió hacerla en PowerPoint. No sé si lo podamos compartir.
Vamos a ver, no sé cómo hago. Ah, sí, aquí puedo compartir pantalla. Ustedes me dirán. Para que lo puedan mirar, como toda la bibliografía que yo tengo, ¿no? Esta es la que tengo realmente, pero hoy día hay muchas cosas ya en la red que se pueden. Bien. A ver, yo puedo compartir, ¿verdad? Me dieron esa posibilidad. Sí. ¿La están viendo? Sí, sí lo vemos. Sí, la Ok. vemos. Sí. Ok. Voy a poner la grandecita para que... Ahí está. Bien. Bueno, lo primero que quiero presentar es algunos de los muchos libros que hay sobre Soledad Acosta de Samper. Realmente esta mujer fue muy importante. Ella se casó era una mujer educada en Canadá, hija de una madre americana o canadiense o inglesa, no recuerdo bien. Tuvo una educación muy esmerada, su padre era un militar y ella vivió en Europa, en Inglaterra, era políglota, hablaba varios idiomas, traducía. Y ella se casó con José María Samper, un intelectual colombiano muy importante, ¿no? Y que su familia es de una larga tradición liberal y demócrata en este país hasta el día de hoy. Ella escribía mucho y publicaba una revista, La Mujer, tenía publicaciones en prensa, o sea, ella escribió toda su vida hasta el último día de su vida, que vivió más de 80 años. Aquí pongo novelas y cuadros, que eso es algo que también es muy bello en Soledad, que ella además de ser periodista y escritora, se preocupó por recoger los libros y los títulos y los nombres de las mujeres que escribían en América Latina. Este libro de ella fue reeditado por la Universidad de los Andes, por las profesoras Carolina Alzate y Montserrat Ordóñez, que son realmente las especialistas más grandes de Soledad Acosta de Samper, ¿no? Escribió la profesora Carolina, tiene otro libro sobre ella, la Soledad Acosta de Samper y el discurso letrado de género. Realmente la han estudiado mucho y me gustaría agregar que la profesora Navia tiene un trabajo, Carmiña Navia, sobre una novela de ella que se llama Dolores y que ella compara con la novela María de Jorge Isaacs y que muestra realmente que es una novela que compite literariamente con María y que ella no entiende por qué no ha sido reconocida, ¿no? La segunda mujer, que debería ser la primera, porque es anterior, es María Josefa Acevedo de Gómez. Cuadros de la vida privada de algunos granadinos copiados al natural para instrucción y divertimento de los curiosos. Miren la extensión didáctica, estas mujeres están muy preocupadas por educar a la nación, eso es muy evidente